Ahí sí. Ahí ¿Cómo sí, están? ahí Ahora sí. sí que sí, po. Bien, ¿y tú? ¿Tanto tiempo que no nos veíamos? ¿Cómo es? Sí, es que me dejaron de invitar No, últimamente. mentira. Te No, vi harto no es CNN. por el fin de semestre, fin de semestre. Sí, complejo, difícil fin de semestre para todas y todos. Queríamos conversar contigo, Claudia, porque ya estamos empezando a hacer recién nuestras evaluaciones de fin de año, con miras, ¿no es cierto?, al próximo que está comenzando. Y fíjate que hicimos una nota nosotros con algunas de las hitos de la Convención Constitucional, que debe ser quizás también una de las cosas más importantes que han pasado en términos políticos y sociales en nuestro país de los últimos años, ¿no? Pusimos 6 hitos. La conformación del órgano, la instalación de la Convención Constituyente, la mesa directiva, el caso Rodrigo Rojas Vade, que no podemos evadirlo, las fake news y la guerrilla digital contra la Convención Constituyente y, para terminar, el reglamento general. ¿Qué te parecen estos hitos, Claudio? ¿Definen o resumen más bien lo que ha pasado en la convención? Sí, en general creo que esa es quizás los elementos críticos de lo que ha sido el trabajo de la convención. Y efectivamente durante el año 2022 vamos a empezar a ver ya la discusión sustantiva de lo que va a ser el proceso. Pero en general me parece que la secuencia que ustedes marcan es la que se corresponde con lo que ha pasado en particular con la convención. Exactamente, lo que ha pasado con la convención, que es tan importante, ¿no? Eh, ¿Qué crees tú que se viene también ahora? Porque ya estamos recibiendo iniciativas, hay iniciativas que vienen de los propios constituyentes, también hay iniciativas populares de norma, ¿verdad? Que lo conversamos alguna vez y ya se están haciendo carne por fin, pues, Claudio. ¿Te acuerdas Mm. que lo conversamos como el mejor sistema de participación ciudadana? Y hoy día ya hay campañas, ¿verdad? De hecho, la iniciativa Será Ley, la que dejaría el aborto ahí, que se puede conversar, ya tiene más de 11.000 firmas. O sea, está a punto de llegar a las 15.000 que se necesitan. Eh, Creo que ya ha empezado como a sentirse un ambiente incluso de que se conversa sobre este tema. Sí, mira, yo creo que efectivamente mira, el ciclo que viene, o sea, que se está desencadenando ya, se vino desencadenando hace un par de meses, tiene que ver con una secuencia que es el trabajo de los convencionales para elaborar proyectos de artículo, que se llaman iniciativas constituyentes. Y eso ya está en elaboración, hay algunos que se han dado a conocer ya a la luz pública, pero básicamente los convencionales y las convencionales están trabajando en escribir estos textos en la redacción. Recuerden que son entre 8 y 16 convencionales que tienen que patrocinar una iniciativa para presentar. Hay algunos que son un artículo específico y otros que son capítulos de la Constitución, es decir, que combina varios artículos. Y en paralelo está lo que tú planteabas respecto de la iniciativa popular constituyente, que es iniciativas de la ciudadanía que buscan firmas y si logran 15.000, tienen que obligatoriamente ser discutidas por la convención y si no, va a depender mucho de los convencionales que recojan esas iniciativas y eventualmente las miren de todos modos. Entonces, la etapa que viene ahora es que en enero y febrero y marzo lo que vamos a ver son comisiones deliberando, o sea, lo que vamos a tener es menos audiencia, vamos a tener a los propios convencionales debatiendo sobre temas súper importantes. Sistema de gobierno va a ser si vamos a tener un modelo presidencial, en derechos fundamentales, qué catálogo de derechos vamos a tener, el modelo económico respecto a la protección del medio ambiente y así sucesivamente discutiendo temas, qué tipo de plurinacionalidad. Entonces, ahora estamos entrando a la discusión sustantiva de lleno
Por ejemplo, ya hay iniciativas de eliminar el Tribunal Constitucional. Entonces se está debatiendo qué fórmula se adopta, etcétera. Entonces, esa es la etapa que viene, que va a ser llamémoslo así como una ola grande de muchas propuestas y con obviamente gente que se va a alarmar y que va a decir, oye, ¿cómo proponen esta ridiculez? Y en realidad son cientos de propuestas que se van a hacer y por lo tanto esto va a requerir deliberación. Absolutamente. ¿Quién Ya, va? sí, Rodrigo. sí, claro. Quería preguntarte, porque también se ha generado ya de manera informal alguna controversia sobre el primer articulado de la Constitución. Algunos han lanzado la idea de Jorge Baradit, ¿cierto? Que, bueno, se destaca el reconocimiento de la dignidad, ¿cierto? Como algo intrínseco al ser humano, que es muy importante, en modificaciones respecto al texto de 1980, pero hay otro de Esquella, ¿cierto? Que habla de la dignidad también, pero en otro, de otra manera, en otro contexto. Este tipo de discusiones que son tan de forma, ¿cierto? Más que de fondo, porque ambos reconocen el principio, pueden ser factores que vayan atrasando un poco toda esta discusión, porque incluso antes de que ya comience la verdadera conversa, ya se genera controversia. No, yo no creo que se vaya a atrasar, o sea, lo que va a pasar es precisamente, ese es el tema, el tipo de debate que se va a tener. De propuestas alternativas, en el caso del que tú mencionas del artículo 1, la propuesta de Baradit, digámoslo, tiene muchos adjetivos, así como la dignidad de las personas y una serie de adjetivos asociados a cómo se protege la dignidad o qué aspectos involucra versus la propuesta de Esquella que, digámoslo, es más minimalista, es más genérica y un texto mucho más conciso. Entonces, eso es precisamente lo que se espera generar de debates, es decir, cuán abarcativa es un tema, porque en cada concepto que se escribe hay visiones respecto de cómo se debe entender, por ejemplo, la dignidad. Se debe entender la dignidad como que todos somos iguales y punto, o se tiene que hacer alusión a la perspectiva de género, a la pertinencia étnica, etcétera, etcétera. Entonces, ese debate, por ejemplo, es un debate súper interesante, pero esas son las cosas que se van a dar y se tienen que resolver de aquí a 3 meses cuando lleguen al Pleno algún texto consensuado sobre el artículo 1, por ejemplo. Sí, pero ¿cuál es tu opinión, Claudio? Porque el artículo 1 de una constitución al final está entrando en materia, no tiene el correlato institucional tan fuerte. Es una oportunidad para ser un poco más poético en esto, por algo. Bueno, la visión de Baradit es una descripción bien de la filosofía o incluso de la poesía detrás de ese momento que da luz a la nueva constitución. Es que ella está hablando de algo mucho más jurídico, pero no sé cuál en tu opinión es mejor, porque el artículo 1 en eso de abrir el tema tiene la obligación de ser tan jurídico como otros artículos. Sí, mire, tú planteas ahí un tema súper interesante. Hay algunas constituciones, de hecho con Domingo Lovera, que es un abogado, profe de acá de la UDP también, escribimos una columna hace un tiempo en CIPER. Hay un tema que es bien interesante y que tú hablabas de la poesía. Muchas constituciones o algunas constituciones consideran un preámbulo, que es Claro. antes del artículo 1 donde tú planteas qué tipo de sociedad estás construyendo o quieres como una visión de país, una visión de sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos el famoso We the People, nosotros, el pueblo, nos reunimos en torno a ciertos ideales de libertad, de igualdad, o la francesa que habla de la igualdad, la fraternidad. Entonces, hacen lo que se llama un statement en inglés, una frase, un concepto, una visión que los organiza. Y esa visión que los organiza contiene estos elementos. Y eso es lo que Yo Baradit creo está que, haciendo un poco, ¿no? Con este primer artículo. exacto, entonces Baradit se inscribe en esa línea. Entonces ahí hay un tema estratégico. Yo lo haría en un preámbulo, yo haría una poesía
O sea, y poesía en el bien sentido, ¿ah? La poesía es necesaria porque te inspira. ¿Qué es lo que nos Exactamente. inspira como sociedad? Yo Te creo da que es una súper épica, importante. como, Exacto. claro. ¿Qué nos inspira como sociedad? Nos inspira la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, la dignidad. Por ejemplo, una palabra muy contemporánea de este tiempo, la Plaza de la Dignidad. No es casualidad que el tema de ser digno esté en el lenguaje actual. Y por lo tanto, y no era un tema, la dignidad no era un tema, antes era la justicia, la libertad, lo que conocíamos en la Revolución Francesa, por ejemplo. Claro. Entonces, yo creo que efectivamente ponerse de acuerdo en torno a eso requiere cierto nivel de análisis político, de entender y también de proyectarnos como visión. Yo creo, eso yo lo pondría en un preámbulo, por ejemplo. Eso sería yo De hecho, partidario. mira qué bonito lo que dice Bruno Faúndez. Dice, me gusta esa idea de preámbulo, porque pone en la mesa lo que se llama el espíritu de la ley. Claro. Claro, en el fondo es como decir, este es el trasfondo, esto es lo que queremos este país, y luego ya empezar a detallar, ¿verdad? Artículo por artículo. Y en eso lo importante es si va a existir no un tribunal constitucional, sino otra institución que va a interpretar esa constitución, su relevancia jurídica. Tener un preámbulo igual es como tener en una ley el debate legislativo para que uno entienda cuál fue el espíritu de los legisladores en escribir esa ley, ayuda a interpretar. Entonces igual yo estoy súper de acuerdo con Claudio, creo que es una muy buena idea tener un preámbulo bonito y de esa forma se práctico, digamos. Pero quería preguntar entonces, pasando a precisamente ese tema, el liderazgo de la mesa, de la convención, que han tenido que precisamente ordenar el trabajo más político de la convención, que hemos tenido a Elisa Loncón junto con Jaime Baza, que han sido una dupla maravillosa realmente, que han logrado orientar en esa primera temporada de la teleserie Nueva Constitución, esta cuestión de la dirección más la musculatura y la visión final, ¿no? Están orientados hacia la sociedad de derechos y todos esos otros elementos. Y tenemos la necesidad de reemplazar esa dupla con otra gente. O sea, ese fue el acuerdo al que se llegó, ¿no? Sí, Que- está en el reglamento, escrito Exacto. explícitamente que se tiene que reemplazar con nueva Exacto, gente. me falta poco para eso. ¿Le puedo poner una pausa solo a eso? Porque nos mandaron el preámbulo de la Constitución de la Nación de Argentina. Y lo encontré Perfecto. bonito. Lo voy a El leer. el primer como pa- articulado. Bueno, No, el preámbulo, el preámbulo, como ya. dice Claudio, un preámbulo. Tiene la Constitución de Argentina, tiene un preámbulo y dice, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que lo componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Mira qué bonito eso. Invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Hay un ejemplo de preámbulo que es de nuestros vecinos de la nación argentina. Y ahora sí, entonces mesa. entramos en la mesa y este cambio de directiva que tiene que darse sí o sí, nunca se dio una discusión tampoco de que podría mantenerse, ¿o No, sí? no se puede nunca mantener, dio. está escrito explícitamente en En el el- reglamento. en el reglamento, perfecto. Sin reelección. Claro, me escuchan bien porque estoy pegada Sí. a mi pantalla, pero creo que estamos bien con No, audio, ¿no? te escuchamos súper bien. Y te vimos perfecto también. Sí, Ah, ya, perfecto. Miren, respecto, sí, ahí se planteó un principio que tiene que ver con la rotación, es decir, la idea de que las autoridades se roten como un principio básico del sistema democrático y se aceptó por parte entonces se va a rotar toda la mesa. Ahora, yo creo que tu pregunta apunta a dos ámbitos, si es que no me equivoco. La primera tiene que ver con la relevancia de la mesa. La mesa cumple un rol súper crucial y sobre todo llamémoslo en el segundo tiempo. En este segundo tiempo, el primer tiempo fue la instalación, el reglamento, el gestionar cómo se van a organizar para discutir.
pero el segundo tiempo es el acuerdo político para salir con un texto constitucional, con un borrador a fines de junio del 2022. Por lo tanto, la naturaleza del problema a enfrentar es distinto. Al principio es la instalación, reglas del juego, etcétera, y ahora son la visión política que va a haber detrás y por lo tanto hay que desentrabar o destrabar ciertos conflictos que se van a producir sobre el contenido. O sea, acá va a requerir un arte y en general en las experiencias comparadas, por ejemplo, en Islandia, en Colombia, en Bolivia, etcétera, siempre se ha requerido un fuerte liderazgo para encauzar. Entonces tienen que ser actores o actrices que sean bien dinamizadores de acuerdos, porque eso es lo que se va a requerir en esta segunda etapa en el texto constitucional. Ahora, eso por una parte. Entonces, destraba conflictos, resuelve problemas administrativos. Yo creo que el tener un gobierno de Boric va a ayudar a resolver todos los temas administrativos, salas y computadores y toda la logística. Hasta sueldos, ¿te acuerdas? Claro. Sí, que ha afectado harto el trabajo de la convención, creo que se va a facilitar. Ahora, hay una segunda dimensión que tiene que ver con los liderazgos. Yo pienso que hay bastantes liderazgos en la convención, bien potente, y por lo tanto no creo que sea tan traumático, así como que sin Baza y sin Loncón esto no funciona, no creo, yo no soy de eso. Creo que la Cristina Dorador, la Patti Politzer, la Ramona Reyes, la Beatriz Sánchez, Viera, o sea, hay una la Beatriz Amaya Sánchez Alves, está saliendo o sea, ahora, parece. hay una Beatriz Sánchez que ahora también la están postulando. Creo que hay una cantidad de liderazgos ahí internos que son súper relevantes y no creo que sea traumática. Sí va a haber una competencia política por obtener quién tiene la presidencia, la vicepresidencia, pero al fin del día yo creo que hay súper buenos liderazgos instalados. Las personas que están postulando creo que son de mucho reconocimiento interno y por lo tanto no lo veo como un desafío que va a generar un partir de cero. Esa lógica yo creo que no va a estar en la nueva mesa. Comparto eso, Claudio, creo que son de harta, tienen el respeto de sus compañeros, pero también de la opinión pública. Personas como Cristina Dorador o Ramona Reyes, como dices tú, efectivamente Patricia Politzer, ¿verdad? Son los que quedan como Eric Chinga y Daniel Bravo también están dentro de Eric Chinga, sí, que es Diaguita, dentro de los nombres que han aparecido para conformar esta nueva mesa. Yo comparto contigo que son nombres que suenan adentro, afuera y que podrían concitar como que un acuerdo, digamos, ¿no? Ahora se viene mucho, lo que se viene también, estaba viendo ayer o antes de ayer, no me acuerdo, que nos mandó Alexis Polo, que es nuestro periodista que cubre la Convención Constitucional habitualmente, que están sacando algunas semanas territoriales para poder avanzar más rápido también. Tienen que empezar como a avanzar más rápido para que el tiempo les alcance, Claudio, ¿no? Sí, van a seguramente sacar la semana de febrero, marzo y abril, de modo de concentrarla ahí, porque ahí se da mucha deliberación de las comisiones hacia el Pleno y del Pleno a la comisión. Entonces, entre marzo y abril va a ser como el momento cúlmine de los primeros borradores, del primer borrador, de hecho, de texto. El segundo viene como en mayo con la comisión de armonización. Y efectivamente, por lo tanto, están eliminando algunas territoriales para concentrarlo en el trabajo de la producción de la norma. Y efectivamente, lo que yo creo que seguramente va a suceder es que, están corriendo contra el tiempo. Hay un tema muy complejo que tiene que ver con la consulta indígena. Han habido mucho ruido interno sobre eso. Porque está como corriendo muy contra el tiempo, y lo otro es la iniciativa popular de norma, que también, sí, que es lo que tú planteabas,
al principio, que también solo tienen hasta fines de enero para apoyar y patrocinar y apoyar ciertas iniciativas, y por lo tanto va a ser bien estresante, pero yo creo que se va a cumplir el plazo. Qué bueno. Yo creo que eso es súper importante. Hassan, ¿quieres decir algo? Para cortito? cerrar, quería una pregunta que en esta lista de las personas que podrían ser la nueva mesa, la relación con el Ejecutivo ahora cambia, porque con un presidente como Gabriel Boric, que está comprometido fuertemente con el proceso constituyente, contrasta lo que dijo Elisa Loncón sobre Piñera, que fue sabotaje constante. ¿Cómo debe ser la relación con el Ejecutivo? Porque hay personas que creen que para proteger la autonomía de la convención es importante elegir a alguien que está fuera del conglomerado político de Gabriel Boric y se van por carriles paralelos. Otras personas que dicen que es importante que haya coordinación, sobre todo si la convención va a ser fundamental para hacer los cambios que luego el Ejecutivo tendría que hacer concretos. ¿Cuál es tu visión, Claudio? A ver, en primer lugar, para clarificar un punto que yo creo es bien importante, cualquier gobierno, sea de derecha o de izquierda, no puede intervenir en los contenidos de la convención, Por supuesto. y por lo tanto eso es bien relevante. Solo puede, por ejemplo, el gobierno futuro no puede hacer campaña por una nueva constitución. Está prohibido, o sea, un ministro no puede, una vez que tengamos el borrador en junio, no puede salir a la calle a decir, oye, aprueben esta nueva constitución. Eso no lo van a poder hacer. Lo pueden hacer fuera de horario de oficina, y no se pueden gastar recursos en esa campaña. Y la Contraloría seguramente va a actuar en esa dirección. Por lo tanto, el gobierno tiene que mantenerse neutral de los contenidos y de la campaña para la nueva constitución. Ahora, lo que sí puede hacer es apoyar administrativamente la gestión. O sea, yo les digo, ahora, está pasando ahora en la última semana, a veces la convención no tiene salas para funcionar, porque se dividen en subcomisiones, no les da la sala. Entonces hay temas prácticos que requieren apoyo, y en eso seguramente el nuevo gobierno va a poder ayudar para hacerlo y sacar el proyecto rápido, ayudando operativamente a que funcione la administración de la convención. Y lo tercero es lo que tú dices, si bien hay un nivel administrativo, también hay un nivel político. O sea, yo creo que todas las fuerzas políticas internas dentro de la convención como fuera, están mirando y diciendo, a ver, ya, tenemos un presidente del Frente Amplio, ¿se debe tener una presidencia de la convención del Frente Amplio o no? Entonces, esa conversación que es más política, seguramente también se está teniendo, yo no lo sé, no he hablado con los convencionales, pero muy probablemente, y por eso han surgido alternativas, candidaturas alternativas de los movimientos sociales, del Partido Socialista, de los independientes no neutrales, para llegar a algún tipo de acuerdo. Muy, pero muy interesante. Vamos a seguir conversando sobre todo lo que pase dentro de la Convención Constitucional, porque tenemos que poner el acento ahí para que sea además representativa. Si queremos que lo sea, ¿no es cierto? Usted vaya, tiene, como dijo Claudio, hasta fines de enero para votar por 7 iniciativas, o sea, votar no, en realidad, apoyar 7 iniciativas populares de norma, ¿verdad? Desde los 16 años, además, lo que me parece fantástico. Así que, Claudio Fuentes, como siempre, un agrado conversar esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran, coordinador de la plataforma Contexto, que además ustedes entren a su página web, es muy interesante, siempre están informando lo que está sucediendo ahí dentro de la Convención Constitucional. Gracias, Claudio, por estar esta mañana aquí. Gracias, Claudio. Gracias a ustedes, que estén bien. Chau. Un abrazo, chau.